Buenas noches para todas las personas que nos acompañan en esta actividad académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Después de resolver una cantidad de problemas técnicos, aquí estamos nuevamente conectados. Vamos a hacer hoy un análisis de la proyección geopolítica de la doctrina Trump en el Cuerno de África. Quizás para muchas personas hablar del Cuerno de África sea algo novedoso, sea un tema que poco se domina o que poco se conoce, pero en el fondo del asunto aquí tenemos un tema bien interesante que es geopolítica pura, es una enseñanza permanente de geopolítica para todos las personas interesadas en manejar los temas estratégicos y en la conducción política de los estados. El primer punto que se volvió conocido de este tema ocurrió cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los inmigrantes somalíes en su país basura. Las razones por eso son varias. Primero, porque recordemos que desde el primer gobierno de Trump, él tomó muchas medidas drásticas contra los países musulmanes. Somalia es un país musulmán y Somalia pues tiene unos antecedentes complejos con Estados Unidos porque en el año 91 tuvo una guerra muy grande, muy violenta internamente y el país entró a ser prácticamente un estado fallido y se llenó de bandas criminales, de delincuentes, piratas que salían a asaltar a los buques al mar y además gente que le causó muchos daños al resto de la humanidad. Entonces el presidente Clinton envió una fuerza a tratar de ayudar a reorganizar el país y sobre todo a darles ayuda humanitaria. Y la respuesta de los somalíes fue atacar a las tropas, inclusive con el derribamiento de un helicóptero, que hay hasta una película que llama Halcón Negro. Entonces ya Trump traía eso metido en la cabeza y en su primer gobierno incluyó a varios países musulmanes en una lista de estados que no tienen posibilidad de ingresar a Estados Unidos o que tienen muchas limitaciones. Pero esto lo hizo prácticamente al final de su primer periodo. Él estaba seguro que ganaba el segundo periodo. No lo ganó. Entonces tuvo una cantidad de dificultades internas para ser reelegido, perdió las elecciones y esperó 4 años y al regresar al poder tomó una posición mucho más fuerte con los somalíes porque encontró varios argumentos. Uno de los argumentos que encontró en este caso fue que durante el gobierno Biden vinieron muchos somalíes y durante el primer gobierno de él también han venido, pero más en el gobierno Biden, vinieron muchos eh, somalíes y se fueron asentando donde ya había otros familiares o amigos o conocidos de ellos en el estado de Minnesota, particularmente en la ciudad de Minneapolis y otra ciudad que queda cerca, que la llaman las ciudades gemelas. La cuestión se fue enredando más porque algunos de esas personas pues se hicieron ciudadanos americanos y tuvieron posibilidad de acceder a cargos públicos. Y ocurrió un desfalco grandísimo en la administración de la ciudad de Minneapolis y la otra ciudad en varias partes del estado de Minnesota. Y la respuesta de Trump era que, ¿cuál era la razón para recibir personas de esos países a las que él llamó basura? Inclusive, como veremos más adelante, a una señora congresista que es de origen somalí. Ya había comenzado Trump a exteriorizarlo desde su periodo anterior, no solo contra los somalíes, sino contra los haitianos, porque él planteaba que cuál era la razón para que Estados Unidos tuviera que recibir haitianos si son gente que está conviviendo con el delito y con muchas formas criminales. Y efectivamente estas personas se portaron así y le generaron muchas dudas y los llamó que eran países estiércol y que además cómo iba a comparar a que viniera un inmigrante de Noruega, de Suecia,
Suiza, de Francia o de Alemania, y cómo se iba a comparar con un inmigrante de Haití, Somalia, del Congo. Hizo esa comparación varias veces, porque decía que estos pues, no son personas, no son seres humanos, los otros sí, que son blancos y tienen ascendencia europea como él. Bueno, entonces aquí surge algo que lo estamos viendo ya en un mapa mucho mejor que el de ayer, por eso estamos trabajándole nuevamente al tema, es que al norte de Somalia hay dos regiones, una se llama Somalilandia y la otra se llama Puntilandia. Ahí la estamos viendo las dos. Al frente, ¿qué queda? Pues el Golfo de Adén, que ya es la entrada que viene aquí del norte, del Mar Rojo, al Océano Índico. Ya eso es océano abierto. Lo que pasa es que hay una cantidad de estrechos y naturalmente quien tenga el control geopolítico de estos estrechos que están aquí, de esta zona, pues va a tener de maravillas una posición geoestratégica privilegiada. ¿Dónde comienzan los problemas? Que aquí hay un pequeño estado que se llama Djibouti, que en algunas partes parece que no fuera africano, sino más bien europeizado, porque fue colonia, como toda esta región, fue colonia del Imperio Británico, pero por la condición de las costas podía recibir buques de gran calado, algo que no ocurría con otras costas de la zona. Además, porque la costa es enfrentada con Yemen y hay una zona donde es mucho más estrecha ya que hay una cadena de islas, aquí pequeñita, alcanzamos a ver una. Entonces, cruzar una embarcación que vaya por el Mar Rojo hacia el norte, hacia el Canal de Suez, o que venga del Canal de Suez hacia el sur, hacia el Océano Índico, tiene que pasar estrechamente por esta zona, por este estrecho. Entonces, Djibouti es una posición fundamental. En la larga guerra que ha tenido Israel contra los yihadistas en África, Djibouti le ha sido fundamental. Por ejemplo, en la operación Entebbe, que fue el rescate de unos secuestrados israelíes en Uganda, donde lo han llevado los palestinos con la complicidad de Idi Amin Dada en el año 1976. Djibouti le sirvió como sitio de retanqueo a los aviones y como un punto estratégico para eludir el control de las fuerzas de seguridad de los países islámicos, inclusive de Egipto, con quien tenía no muy buenas relaciones para esa época. Entonces, ya viendo la importancia de Djibouti, eh, con ocasión de la guerra civil que hubo en el 91 en Somalia, eh, esta zona de Somalilandia, que ya les digo, tiene como más características de ser europeizada que el propio África, inclusive frente a Yemen, que Yemen se ha quedado el tiempo por su religión. Tiene tres ciudades que son muy importantes, Berbera, Hargeisa y Burao. Las tres hacen un triángulo interesante, estratégico, sobre el Golfo de Adén. Y al lado derecho, al oriente, está la punta de lo que se llamaría el cuerno del África. Si ustedes ven, parece un cuerno de verdad de un rinoceronte en el terreno. Y esa zona se llama Puntilandia, la punta, la tierra de la punta. También tiene pues una riqueza de mar al frente y muchas posibilidades geoestratégicas. Y al sur está el territorio que controla todavía el gobierno somalí en su totalidad. ¿Cuál es el problema con Puntilandia y Somalilandia? Que las dos están en una especie de autonomías, pero más todavía Somalilandia. Puntilandia todavía depende mucho de Somalia, pero ya está en proceso de ser más autónoma. Pero Somalilandia sí realmente es un estado dentro del estado de Somalia. Allá ya tienen su propio dinero, tienen sus propias normas, sino que internacionalmente se considera territorio de Somalia. Entonces ya hay un problema grave, ¿no? Pero hay otro problema que ya complica las cosas, o dos problemas que complican las cosas. Una es que toda esta zona oriental de Somalilandia limita con el occidente de Puntilandia.
Pero Puntilandia dice, no señor, la tierra de Puntilandia va hasta tantas millas adentro, siendo aquí esta figura, y esa zona es de Puntilandia. Entonces Somalilandia le dice, no, eso es de nosotros. Y ahí ya hay un problema, porque Somalilandia está formando, tratando de formar su propio ejército y quiere precisamente que llegue Estados Unidos a evitarles que pierdan este territorio y a sobre todo que lo reconozca como país para quedar completamente independientes de Somalia y mostrarle también los dientes a Etiopía y hacer otro tipo de relación con Djibouti. Entonces, esa es la aspiración de Somalilandia. Pero ¿cuál es el segundo problema que tiene? Que resulta que aquí Somalia está llena de grupos yihadistas, lo explicábamos anoche, está ISIS y Al-Qaeda. Y esos se extienden por toda esta zona de Puntilandia y de Somalia y tienen sus controles y desatan las guerras y tienen un montón de violencia, pero cuando se encuentran entre ellos también se matan. Y de remate, aquí en Etiopía, al oriente, está la región de Tigray, que ha mantenido en guerras civiles eternamente. Entonces, obviamente, lo que ocurre aquí va a incidir en Somalilandia, porque se pasan de un lado a otro o le sirven de enlace con los yihadistas de Puntilandia o de la propia Somalia. Entonces, ahí hay otro problema de seguridad. El territorio de Somalilandia es más o menos el equivalente al de la República Oriental de Uruguay, es más o menos igual. Pero, como les decimos, se diferencia de esta zona empobrecida y de violencia, es en que estos tres ciudades se han desarrollado mucho en comparación a los otros y tienen un gran potencial, además que están en la mira de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Irán, de Arabia Saudita y de Israel, cada uno con su propio interés, pero lo tiene aquí, sobre todo por la entrada al Mar Rojo con dirección al canal de Suez, al norte, o por la salida hacia el Golfo de Adén y luego al Océano Índico, que les queda toda esa zona. Y aquí en Berbera hay un puerto que se ha desarrollado mucho, ya lo vamos a ver. Esta otra, esta otra imagen nos explica mejor las cosas. Vemos que efectivamente la parte más oriental del África, que está al norte, parece un cuerno de un rinoceronte, tiene unas islas grandes aquí al frente y esa zona precisamente es en teoría toda Somalia, como lo estamos viendo aquí en este mapa, con su capital Mogadiscio, que es un puerto, pero es un puerto famélico, allá en Mogadiscio hay mucha violencia. Etiopía, que está al frente, se ha logrado desarrollar aquí, tiene un buen desarrollo económico, pero parecido como al que vimos de la China, guardadas las proporciones. Ha crecido el Producto Interno Bruto y ha crecido la economía, pero no el nivel de vida de todos los ciudadanos. Djibouti, ya lo dijimos, tiene pues, un desarrollo importante, y Eritrea y Etiopía, que antes fueran un solo país, mantienen el problema. Está muy bien, Mary. Pues te las hicieron es muy buena. Claro. Hay problemas aquí que tienen el micrófono abierto. Bueno, entonces, ahora qué pasó aquí, como volvemos a la presentación. Sí, por favor, me coloca de confitrión para controlarle la sala, por favor. Voy a hacer eso, sí, sí, señor. Sí, señor, como anfitrión. Bueno, ya está. Pero entonces, volvamos a ver la reunión. Ya mostrar reunión. Entonces, estamos aquí viendo esto y nos organizamos. Entonces decíamos que este mapa nos muestra ya más la fórmula de lo que significa el Cuerno del África, porque el Cuerno está aquí, al sur de la península arábiga, que desciende en más o menos un ángulo de 220 grados hacia el sur oeste. Y la punta del Cuerno del África sube más o menos en 40 grados hacia el noreste y son más o menos paralelas. Entonces forman un canal natural que viene desde el Océano Índico y entra por el estrecho de Djibouti y Yemen y sigue por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez, o viceversa. Viene el Canal de Suez, cruza todo el Mar Rojo, que supuestamente fue el que cruzó Moisés con el pueblo judío, y luego baja
por la parte norte del Cuerno del África y entra derecho hacia el Gran Océano Índico. O sea, la importancia geoestratégica fundamental, porque aquí hay intereses de petróleo, de comercio, y sobre todo que si vemos Yemen, aquí lo vemos las líneas, Yemen está en toda la parte occidental del sur de la península arábiga. Entonces al norte pues está la gran nación árabe, que es la más grande, pero Yemen está al sur y Yemen es el que tiene una buena cantidad de costa por el sur y por el occidente. Y tiene muchas montañas, como ustedes ven, la zona montañosa de Yemen es grande, casi toda es montañosa. Y Yemen tiene una línea imaginaria en el terreno que lo parte con el Emirato de Omán y Mascate, que es sunita. Entonces, vean ustedes el enredo. Omán, sunita. Yemen es una parte sunita, pero la mayoría chiita. Arabia Saudita, pues la mamá de los sunitas. Y resulta que Yemen, por ser sunita, recibe apoyo aquí del Golfo Pérsico, que sería más o menos donde estoy moviendo el cursor, de Irán. Entonces la pelea es grande y controlar geoestratégicamente esta zona no solo tiene el odio contra Israel y contra Estados Unidos, sino también cuál de las fuerzas religiosas islámicas lo controla. Resulta que ya dijimos que desde 1991 Somalilandia, aquí al norte, se independizó prácticamente de Somalia. No lo ha hecho de facto, pero ya es una autonomía grande. Y ha venido incrementando el interés de Israel, que ha tenido unas relaciones más o menos buenas con Djibouti, porque Israel considera que colocar una presencia militar y unos equipos de inteligencia, etcétera, aquí sobre Yemen, sobre Somalilandia, pues tiene el control directo de Yemen. Y de esa manera, Irán, cualquier daño que le vaya a hacer a Israel por medio de los hutíes, que hutíes es una tribu que es de mayoría chiita, o la mayoría de la población, para ser más concretos, de Yemen, yemeníes son chiitas y son hutíes, hutíes como una etnia, reciben apoyo directo de Irán. Entonces, cuando se desató la guerra, la última fase de la guerra que estamos viviendo entre Israel y Hamas, estos hutíes comenzaron a arrojarle cohetes, misiles, a todas las embarcaciones comerciales que cruzan aquí por este estrecho, porque tienen que bajar la velocidad, porque al meterse al Mar Rojo quedan como en un cañón, que la misma condición que vemos en el mapa les obliga a un sitio específico por donde navegar, y en la medida que se aproximan arriba al canal de Suez, que es un estrecho artificial, pues deben reducir mucho más la velocidad, primero para pagar el peaje y el control de no armar, atascar el cruce, y segundo, porque no pueden ir a mayor velocidad ya que podrían ocurrir accidentes. Entonces, para los hutíes les resultó un bocado cardenal en una franja amplísima, vemos aquí una línea larga, por lo menos 200 kilómetros, para atacar esas embarcaciones. Entonces, lo que necesita Israel en su defensa es tener una base, una reacción inmediata aquí, y fuera de eso también poder disparar contra los terroristas de Yemen desde Somalilandia y al mismo tiempo poder hacer alguna operación militar. ¿Ya? Geopolítica de la más pura y en la más cruda realidad. Entonces, cuando Israel reconoció a Somalilandia como Estado, pues se le vino el mundo encima, lo criticaron todos, y la argumentación del señor Netanyahu es que como Israel viene haciendo conversaciones con estos estados sunitas, claro, Yemen no es sunita, pero Omán sí, Arabia sí, Kuwait sí, Qatar también, Emiratos Árabes también. Entonces, hablando con ellos, estaban hablando de los acuerdos de Abraham, porque llegaron a la conclusión que todos son hijos del padre Abraham, entonces no podían matarse más y había que ir progresivamente organizando las cosas. Irán notó eso, que se estaba quedando solo, y lo interpretó como una unión de Israel con los árabes sunitas para destruir a Irán. Entonces, por eso fue que movió por su proxy Hamas el ataque del 7 de octubre. Y estos yemeníes, y aquí los hutíes, que dominan no todo el país, es otra cosa interesante.
Yemen está en este momento partido. Una parte es sunita y hay presencia de Al-Qaeda y de ISIS, entre otras cosas ahí. Dicen que con la venia de Arabia Saudita y de Omán, probablemente sí, y de Emiratos Árabes. Pero es lo más probable que sí. Y en la parte más occidental, que es lo que llamaban antes Yemen del Sur, que fue comunista en su momento, están los hutíes. Y estos hutíes reciben apoyo directo de Irán. Por lo tanto, cuando se desató la guerra arriba en Gaza, ellos comenzaron a atacar a las embarcaciones estadounidenses e israelíes que pasaban por aquí. Pero si miramos el valor geoestratégico, Israel tiene costas en el Mediterráneo muy grandes y pequeñita, muy pequeñita en el Mar Rojo, sobre todo allí en Eilat, que es el sitio más meridional de Israel. Pero sí tiene una armada que se puede mover por el Mar Rojo y llegar hasta el Golfo de Adén, y la seguridad que cuenta Israel para andar por ahí son los portaaviones y las naves de propiedad de Estados Unidos que se mueven en toda la zona, tanto del Golfo de Adén como aquí al oriente, en el Golfo Pérsico. Por esa razón, Israel considera de sumo valor meterse allí, y entonces el señor Netanyahu, cuando le dijeron por qué le daba el reconocimiento a Somalilandia, dijo que era que él quería hacer cumplir los acuerdos de Israel, lo cual es una respuesta traída de los cabellos, pero lo dijo. Inmediatamente, este señor que vemos aquí, Abdirahman Mohamed Abdullahi, es el presidente de Somalilandia, le pidió a Estados Unidos lo que le ha ido pidiendo siempre. Ya Israel nos dio el reconocimiento, usted es el amigo del alma de Israel, entonces como Estados Unidos le pedimos una cosa, que nos reconozca como Estado, y pues claro, un reconocimiento de Estados Unidos sería casi total y fundamental. Y al mismo tiempo nosotros les abrimos dos espacios, uno el del puerto, que ya lo vimos, en la ciudad de Berbera, aquí al norte, y dos, que Estados Unidos pueda colocar otra base militar aquí. ¿Dónde comienza el problema? Que cuando Estados Unidos se metió en el 91 aquí, al 92, y que terminó con el fracaso del Halcón Negro, pues Estados Unidos lo que quería era montar una base naval aquí para evitar la expansión de China y de Rusia, como siempre lo ha pensado. Pero se quedaron aquí en Djibouti y resulta que llegó China y le acomodó su base militar ahí. ¿Con qué disculpa? Que los piratas, que ya los mencionamos, que se mueven por esta zona, piratas somalíes, han secuestrado varias veces embarcaciones grandes y montan el rescate de tal manera que se quedan con el dinero y se burlan de los países que pagan el rescate. Entonces Estados Unidos ha metido varias veces a las fuerzas especiales y lo han golpeado durísimo, pero también ha habido problemas de heridos y muertos de los secuestrados. Y resulta que en medio de toda esa acción, China vino, le secuestraron un buque, encontró la disculpa, se metió, mató a los terroristas y luego buscó construir una base aquí. Entonces China ya tiene su avanzada también, una base naval allí. Con mayor razón Estados Unidos necesita fortalecer la presencia en la zona. Bueno, eh, la reacción pues era de esperarse. Rusia inmediatamente cuestionó la situación. China expresó un apoyo total a Somalia. No envió tropas ni nada, pero total apoyo eh, diplomático y político. Y por su parte, la autoridad palestina rechazó esa decisión y dijo que los han afectado muchísimo. Y todas esas organizaciones del África que están cogiendo fuerza, pues también se fueron a favor de Somalia y en contra de Somalilandia y desde luego de Israel. Eh, Vemos aquí a los somalilandeses celebrando enormemente con su propia bandera, que le acomodan una estrella allí. Las banderas, si ustedes miran la de Yemen, la de los palestinos y las de otros países, son muy parecidas porque tienen unos colores que son de identidad islámica. Pero cada una tiene pues su característica especial. Esta, por ejemplo, tiene unos letreros en árabe y tiene
una estrella. La de la OLP no tiene letreros, pero sí tiene los mismos colores. Y tiene también otra forma con un triángulo aquí en la parte anterior. Entonces, como lo explicábamos, las razones de Israel son muy hábilmente explicadas por el señor Netanyahu, que dice que son los acuerdos de Abraham y que hay ya unos pactos firmados para hacer trabajo de agricultura, de tecnología y de desarrollo humano. Y claro que eso es obvio que lo van a hacer, pero eso no es gratuito, ¿no? La reciprocidad es tener una base militar allí y una capacidad de hacer inteligencia con equipos avanzadísimos, no solo contra Yemen, sino contra los países vecinos donde se están formando tantos grupos yihadistas como vemos Eritrea, Etiopía y los demás que están en el Cuerno de África. O sea, para Israel significa colocar una avanzada de inteligencia y acción inmediata para evitar el avance de sus enemigos. Pero claro, lo enmascara, repetimos, con otra realidad que le va a dar apoyo en agricultura que lo necesita mucho el África, porque si el África o los países musulmanes hubieran aplicado las técnicas y aprendido de Israel, serían una potencia grandísima productora de alimentos, serían hasta autosuficientes con la técnica del goteo y el mejoramiento de los abonos orgánicos y las semillas en laboratorio, etcétera, que trabajan los israelíes y que han podido desarrollar en esos pedregales unos naranjales impresionantes, pastos para ganado y otros productos. Allá en Israel se cultivan muchos productos y prácticamente se autoabastecen en la hortalizas y verduras y frutas, a pesar de ser un peladero. Y los vecinos se han dedicado a construir ejércitos y grupos terroristas para destruir a Israel. Entonces, claro, Somalilandia puede desarrollar la tecnología israelí porque al fin y al cabo es la misma zona, es el mismo territorio y son las mismas cosas. Bueno, como ya lo vemos, Somalilandia está en costas enfrentadas con Yemen y los hutíes, ya lo dijimos, están desde la que comenzó la guerra diciendo que Israel debe permitir que aparezca el Estado palestino y no atacar a Irán y al contrario, Israel retirar cualquier actividad de inteligencia, de operaciones, de inversión económica, social, financiera o tecnológica en todos esos países. Que de lo contrario, si Israel sigue ahí, ellos siempre los atacarán. Los hutíes no es que sean muy fuertes. Lo que pasa es que Irán, para que se sostengan como una avanzada, un puntal avanzado geopolítico chiita, los han financiado desde Teherán y ellos se mueven por toda la zona y son la amenaza tanto para Arabia Saudita como para los mismos países musulmanes del África, porque son chiitas y odian a muerte a los sunitas. Pero aquí lo resaltan mucho en este periódico y dicen, las costas de Yemen se encuentran frente a las de Somalilandia. Veíamos ahora que el gran problema de Somalia es la ingobernabilidad, porque no son capaces de controlar ni sus fuerzas armadas, ni controlar el orden geográfico. Ya tienen prácticamente separados de ellos, no han podido articular su unidad geográfica a Puntilandia y a Somalilandia. Pero como todavía existe como Estado, no se han separado, ni nadie los ha reconocido como países independientes, como Estados, pues se considera que son parte de Somalia. Y lo explicábamos anoche, es un dolor de cabeza para los somalíes porque tienen problemas tribales entre ellos. Hay problemas de tribus allá que terminan en enfrentamientos fuertes y se odian a muerte. Al mismo tiempo, tienen problemas de ataques de Al Qaeda contra el gobierno y de Al Qaeda contra ISIS. Y Al Qaeda está representada en el grupo Al-Shabaab. Y Al-Shabaab estuvo inclusive en un tiempo
en conversaciones y en acercamientos con ISIS, pero finalmente mantuvieron más lealtad con Al Qaeda y por su parte el Estado Islámico ISIS quiere quedarse allá mucho más fuerte. Entonces hay una multiplicidad de choques, ISIS contra Al-Shabaab o Al-Qaeda, que es prácticamente una filial, ISIS contra la policía, ISIS contra el ejército de allá, que además es bien corrupto, eh, Al-Qaeda contra ISIS, Al-Qaeda contra el ejército, Al-Qaeda contra la policía, contra la fuerza naval, que también es incipiente, el Estado contra todos esos, y otros grupos criminales que se mueven ahí, como los que hablábamos ahora, los piratas, que salen a secuestrar en el mar, las bandas criminales organizadas, eh, bandas de traficantes de seres humanos que van hacia arriba, hacia Europa, traficantes de drogas, de oro, de dinero en efectivo falso. Entonces es un estado fallido realmente Somalia, y una corrupción total, problemas de salud muchos y dependiendo de que Estados Unidos les dé la mano. Entonces, Estados Unidos ha tratado de hacer una presencia allá y no la ha encontrado muy fácil. La presencia de China le alteró su plan estratégico. Y otro país que ha querido venir a meter la nariz ahí es Turquía, porque Turquía, lo veíamos anoche y lo recordamos hoy, sueña con volver a controlar desde la península arábiga hasta el Bajo Cáucaso y volver a ser el gran imperio turco. Muy difícil que lo sea, pero pues, esa es la ambición. Entonces hay muchos elementos aquí que hacen más difícil la situación y no es simplemente como se imaginan los seguidores del señor Trump, que eso no es sino colocar tropas al frente y ya, listo, arreglado el chico y las cosas se harán al gusto de Estados Unidos o de Israel. Ahí hay mucho problema. Eh, lo decíamos al principio y lo recordamos realmente. Primero, el área pues es bellísima, el mar es espectacular ahí y cuando llega la época de invierno para los países del hemisferio norte, en ese sector no es tan, no pega tan duro. Si no pega duro casi en Israel, mucho más abajo pega menos. Se mantiene, claro, hay fríos y tempestades de arena y otros problemas que son normales, pero no es tan fuerte el clima. Y este puerto, en Berbera, se ha desarrollado muchísimo. No parece que fuera un ente africano, como lo ven ustedes, desde hace rato tiene una morfología muy desarrollada y ha venido creciendo. Y claro, con la presencia de Estados Unidos y de Israel, pues se va a desarrollar más. Y es un desafío a China que quería apropiarse, porque imagínense ustedes China con su collar de perlas, comprando conciencias en toda esa zona y en todos los países, no le pagan y se va apropiando de todo eso y quedaría controlando todo el oriente y nororiente del África y la entrada al canal de Suez por la salida desde el Mar Rojo. Por lo tanto, Somalilandia, visto su situación en que está, también ha buscado, como lo hemos explicado, el paraguas de Estados Unidos, que sea que la proteja de ese problema y de todos los que tiene. Bueno, eh, desde las entidades internacionales encabezadas por China, que mueve una propaganda permanente contra Estados Unidos y sus aliados, se insiste en que nada, no se debe reconocer el Estado de Somalilandia y que se debe llevar a Israel a un juicio porque está abusando. Pero aquí le surge otra pata al gato que nadie la contaba. Todos sabemos, porque aquí lo hemos visto muchas veces y lo hemos repetido, el problema que hay entre Taiwán y China. Pues resulta que cuando China se fue para Djibouti a montar toda su justificación de defenderse de los terroristas y de los secuestradores de Somalia, Taiwán incrementó la actividad económica, política y cultural en Hargeisa y en el puerto de Berbera. Inclusive, inclusive montó una oficina diplomática de relaciones
entre Somalilandia y Taiwán. Si ustedes miran, la característica es igual. Somalilandia no es reconocida como Estado por Somalia y Taiwán no es reconocida como Estado por China o Formosa, que es la misma Taiwán, o la propia China nacionalista. Tiene todos esos nombres. Pero todo el mundo la conoce por Taiwán. Entonces vean ustedes que ahí le surge otra pata al cojo, porque Estados Unidos es el padrino protector de Taiwán. Entonces lo que haga Taiwán en Somalilandia tiene los ojos positivos de Estados Unidos y si tiene los ojos positivos de Estados Unidos, tiene los de Israel. Y resulta que en Taiwán hay desarrollo importante de tecnología, de agricultura, tienen un buen sistema médico, no como el de Cuba, de todos esos terroristas baratos que dicen que son médicos y lo único que saben es difundir marxismo. Entonces, Taiwán ha hecho una presencia importante y eso también ha ayudado a que el nivel de vida en Somalilandia sea diferente al del resto de Somalia. Entonces, parece de poca monta, pero es un punto significativo esa extrapolación geoestratégica de Taiwán en Somalilandia. Por lo tanto, seguimos viendo que estamos ante un fenómeno geopolítico que fácilmente puede encender una guerra mundial. Imagínense ustedes, un área como el Cuerno del África empobrecida podría ser el detonante en medio de todo lo que está pasando. Bueno, miremos ahora nuevamente aquí eh, algo que los somalilandeses han venido adquiriendo como una identidad. Y además de reclamar esta zona, ellos dicen es que le estamos dando el ejemplo al África que nosotros podemos hacer relaciones con Occidente sin meternos en esas religiones extremistas, respetando que cada uno siga su culto, pero también que cada culto respete al Estado y podemos darle un puerto de salida al África completo por el oriente hacia el Océano Índico y también un centro cultural y de desarrollo interesante. Y si el señor Trump decide meterle la mano allá y reconocerlos como Estado, pues se van a desarrollar mucho porque va a tener mucha presencia de Estados Unidos, una gran inyección de dólares y de euros y de libras esterlinas, más presencia, más turismo, porque además las costas se prestan. El Golfo de Adén, como lo vimos, tiene tramos muy hermosos donde pueden hacer balnearios y el mismo desierto se presta para que Israel desarrolle en un espacio casi más grande que su propio territorio muchos proyectos agroindustriales. Pero a pesar de todo eso, ningún país quiere hacerlo porque no quieren llevarle la contraria a China. Esa es la realidad, porque China mueve la corrupción y mueve los hilos en una guerra política y diplomática muy grande en el mundo. Entonces China hace favorcitos, busca, promueve la corrupción, contactos, con el fin de aflojar que nadie se endurezca con ellos, pero sí que tenga posiciones críticas contra el imperio. Bueno, ahora miremos dentro del Cuerno del África. ¿Qué se considera Cuerno de África? Hay dos definiciones, una amplia y una estrecha. Miremos la primera estrecha. Para los que tienen el concepto estrecho de que el cuerno de África, que aquí lo vemos, tiene exactamente la forma del cuerno de un rinoceronte, es únicamente lo que compone Eritrea, Djibouti y Somalia. Somalia, pues obviamente incluyendo a Somalilandia y Putilandia. Todo Somalia, la actual Somalia. Ese es lo que ellos consideran el Golfo, perdón, el cuerno del África, porque dicen y analizan que lo más importante lo más geoestratégico del Cuerno del África o de la parte nororiental del África, porque este es el nororiente del África, es el Golfo de Adén. Entonces, que no todos los otros países lo son, y menos cuando son mediterráneos sin acceso al mar, como el caso de Etiopía, el caso de Sudán, de Kenia y de Uganda, que son los que en manera amplia se consideran como un gran bloque. Todo este bloque que vemos aquí con el cursor
se considera para otros analistas que son el Cuerno del África. Lo que pasa es que al revisar todo esto, aquí tampoco es tan sencillo de que lleguen los occidentales y, entre comillas, civilicen toda esta región, que sería lo que pensaría cualquier persona, porque se va a encontrar cualquier cantidad de dialectos, de lenguas, de etnias, de odios históricos y atávicos, de que esta tribu le quitó a la otra, de que esta tribu tiene más cercanía a una fuente de esas de agua del desierto y que históricamente no les ha dejado que sus cabras y sus camellos abreven allá. Y ese tipo de conflictos son eternos y cualquiera diría, no, pero eso se puede arreglar con un acuerdo. No tiene arreglo, porque esa gente son nómadas, porque la religión es así, porque los de aquí hace 100 años vinieron y se robaron las mujeres y las violaron a todas, porque en la guerra civil de tal año les mataron a tantos y estos a los otros. Eso no tiene arreglo. Y además porque son muchos los países y cada uno con sus propias agendas y sus propios problemas. Entonces, meterse aquí pensando en tener una posición geoestratégica contra otra potencia, hasta ahí las cosas parecen fáciles para todas las potencias, incluidas pues las principales, China y Rusia, y los que osan de ser potencias. Pero ya meterse adentro a convivir con esa gente es muy difícil. Explicación sencilla. Si no ha podido Arabia Saudita, que es la mamá de los pollitos, la que controla a los musulmanes sunitas de todo el mundo y que los tiene comprados trayéndolos a que trabajen en la industria petrolera y en la construcción y en carreteras al rayo del sol y los proyectos que va desarrollando Arabia Saudita para que envíen dinero a sus países y fuera de eso los forma en las escuelas y madrasas como sunitas, no tiene la capacidad de influir aquí totalmente, mucho menos Occidente que comulga con una religión diferente, que tiene unos valores y una cultura diferente y que no va a entender jamás todas esas formas de ver que tienen esas personas. O sea, habría que cambiar la mentalidad de toda esta gente y la única solución sería que se desaparecieran todos y volver a poblar con gente que tenga una visión occidental, algo bien difícil. Entonces, ni la estrecha zona del Cuerno del África, ni mucho menos la gran zona, tienen cambios ni arreglos. Ahora miremos dentro de este mapa, porque ayer no lo podíamos ver igual, pero ahora sí, aquí, lo que es el Cuerno del África, la importancia que tiene. El continente africano pues tiene unas características supremamente espectaculares. Una zona de siete en el Sahel y el Sahara, una zona bastante semidesértica al norte de África que se llama así, una zona del centro del África que es más o menos verde y tiene gran parte, otra que es combinada entre verde y semidesértico y un gran mar que lo rodea por el oriente el Índico y por el occidente el Atlántico, que además forma una gran isla, como lo llamó Mackinder, con Europa y Asia. Entonces Eurasia y se pega a África y forma la gran isla, y el que domina la gran isla pues domina el gran mundo, como decía Mackinder. Solo que en mediados del siglo XIX el ser humano rompió este pedacito que vemos aquí, que estoy señalando con el cursor, que es donde queda el canal de Suez, que es unir el mar Mediterráneo, que viene desde el Atlántico y el Cantábrico, y le da la vuelta y baja, y recibe todos esos mares interiores, el Adriático, el Egeo, y todos los mares que hemos visto en la historia de la humanidad que están aquí en el Mediterráneo, pero estaban cerrados. Entonces, al romperlo y construir ese canal, quedó la comunicación entre el Reino Unido, el gran imperio británico, con el oriente del África, del Asia, donde estaban sus colonias, y el oriente de África, naturalmente, sin dar la vuelta por el sur, que es muy difícil y muy azarosa, y cortando este territorio. Por eso, en las dos guerras mundiales ha habido tanta importancia geoestratégica en esta zona, que inclusive terminó en la rebelión de Lorenz de Arabia y le dio la identidad a Arabia. Porque era la guerra, en la Primera Guerra Mundial era los imperios, ¿no? Los imperios, el imperio central de Austria y Hungría, el imperio alemán y el imperio otomano o turco que bajaba aquí desde el Asia Menor y tenía todo este control geoestratégico. Y es lo que el señor Erdogan sueña
así como Putin sueña de tener todo el control de esta zona norte de la antigua Unión Soviética y extenderse hacia el Bajo Cáucaso y hacia Europa Occidental. Entonces, ganosos de poder no son capaces de controlar las cercas de su propia casa y quieren controlar el mundo. Entonces, bajando al tema aquí, resaltado con rojo está el cuerno del África. Aquí lo resaltan como todo el gran cuerno. Miremoslo como gran cuerno o como el pequeño cuerno que vimos ahora, de la parte que está contra el mar. Lo cierto es que tiene una posición geoestratégica fundamental. Es la articulación entre Asia y África en el punto más cercano, diferente al Sinaí, que es la otra parte donde están más cercanos a Asia y África. Y aquí está en un pequeño estrecho que es entre Yemen y Somalilandia, entre Yemen y Eritrea, y Djibouti más exactamente. Pero al mismo tiempo domina una gran costa enfrentada prácticamente hacia el suroriente con toda Australia. Y tiene costa enfrentada también por el norte con Madagascar, que es la joya de la corona, es el portaaviones del África. Eso lo hemos dicho aquí varias veces. Quien controle esta isla o el que tenga una posición geoestratégica sobre Madagascar, pues tiene la posibilidad de operar militarmente en todo el océano Índico, en el sur de India, en el sur de la península de Arabia y en toda esta zona del norte de África, nororiente de África, con entrada al estratégico canal de Suez, o por este lado al Golfo Pérsico, aquí con la famosa joya de la corona del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, esto tiene un valor de ubicación y geografía. El estrecho se llama Bab el Mandeb, este estrecho, que está entre Yemen y Djibouti, se llama Bab el Mandeb. Y el otro se llama el estrecho de Hormuz. Son los dos estrechos fundamentales, porque muchos tanqueros salen de aquí, de esta zona, de Irán y de Arabia Saudita, salen hacia el Océano Índico y van es para Europa. Entonces hacen el giro hacia el occidente y luego toman la ruta norte. Por eso aquí en Yemen los hutíes están haciendo los ataques terroristas. Entonces un mapa de esto nos muestra una geoestrategia fundamental. La situación humana de toda esta zona es muy conflictiva, demasiado, pero como ya lo vimos, lo de Somalilandia es la menos conflictiva y quieren quitarse de encima todos esos problemas de yihadistas y enfrentamientos entre ellos. No es que no sean musulmanes, claro que lo son, pero tienen una visión diferente y quieren es la presencia de Estados Unidos para que les quite el problema de encima. Pero viene la contrapregunta. ¿Y será que Estados Unidos sí tiene la capacidad de evitar el yihadismo teniendo ese reverbero en Yemen, en la misma Arabia Saudita, que hay sunitas que los buscan, aquí en los límites de Eritrea y Etiopía con Egipto, con Sudán, que es un país que está hecho trizas, con Uganda y con los demás países, con Kenia, donde ha habido tanto terrorismo? Es difícil. Por eso esta zona tiene un valor tan importante que muchas personas la mirarían como un peladero, pero también nos ponemos a pensar nosotros, con semejante mar al frente y que el derecho internacional le da a Somalia, como país que es, la posibilidad de extenderse a 200 millas y tener influencia en las aguas internacionales como los demás países. ¿Qué hace esa gente pensando ahí estupideces en su guerra de sunitas extremistas y wahabistas y salafistas y el profeta, en lugar de dedicarse a desarrollarse y explotar toda la riqueza de este mar? ¿Qué pasa lo mismo en Eritrea? ¿Qué pasa en el oriente de Egipto, pasando por desde Sharm el-Sheikh, que tiene aquí al sur la península del Sinaí, siguiendo por todo el Mar Rojo, y luego los países que se unen? Entonces el problema de las religiones es una insensatez. Ahora vemos que Estados Unidos ha estado metiendo la mano fuertemente. Este señor Landó fue a varias reuniones en los países del Cuerno del África y todos sabemos que con Donald Trump no se habla de democracia, ni de derechos humanos, ni del bienestar de los pueblos. Eso a él no le importa. Es lo que le importa es dónde hay un negocio bueno para Estados Unidos y vamos a meter plata porque él es experto en business, como dice el mismo. Entonces se han metido a todos estos países a hablar
a sabiendas de los problemas que tiene, por ejemplo en Kenia, donde ya les colocaron unas bombas contra su embajada. Al preguntarle a los delegados de Estados Unidos en el mundo, bueno, ¿y ustedes qué opinan de que Israel esté reconociendo a Somalilandia y ustedes no? Entonces se lavan las manos y dicen, nosotros no le hemos dado ningún reconocimiento a Somalilandia, pero no podemos meternos en la política interna de Israel porque ellos sabrán por qué lo hacen pensando en su seguridad. O sea, sí, pero no, o no, pero sí. Bueno, entonces la visita que hizo este señor Landau en estos países estuvo en Etiopía. Como ustedes ven, Etiopía es un país que tiene muchas ciudades, tiene la región del Tigre, que decíamos aquí que es complejísima, con mucha violencia, que tiene el deseo de salir al mar, porque es que está bloqueado por todos lados. Cuando no es Somalilandia, que en este caso todavía es Somalia, la que no le deja salir al mar, ni por el norte, ni por el oriente, ni por el suroriente, es Djibouti, que con su pequeño estado aquí tampoco los deja pasar, o Eritrea y Etiopía, que tiene una relación antigua con Eritrea, porque antes era un solo país, pues vive, como dicen los jóvenes de ahora, Rabona, porque no tiene salida al mar. Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, que es una ciudad meridional, central como Bogotá, el Herland de allá es como en Colombia, en el centro del país y no en los puertos, como ocurre en muchos países. Se ha desarrollado harto. Decimos, la economía de Etiopía ha crecido bastante, la economía etíope, pero no lo suficiente para resolver los problemas de la periferia del Herland o la miseria y también el problema ya atávico de acostumbrados a que les den y acostumbrados o encerrados en su religión. Y el otro problema que tienen internamente es el del agua porque es zona semidesértica y desértica. Entonces son contados los cursos de agua y eso genera más problemas. Hay algunos lagos, como vemos aquí, pero no son suficientes para abastecer de agua pura a este país. Y de remate tiene un vecindario muy complejo, demasiado complejo. Por el sur con Kenia, que es un foco de yihadistas y de muchos conflictos. Y por el occidente, nada menos con Sudán, que tiene la cantidad de guerras que ustedes imaginen. Es que ni dividiéndolos en dos y dándoles la posibilidad que repartieran los recursos, pudieron las Naciones Unidas resolver el problema de Sudán y ahí están en otra guerra civil que tiene 1000 elementos. Eritrea tampoco es que sea la mata del desarrollo, a pesar de que tiene mejor posición geoestratégica sobre el Mar Rojo, no se ha podido desarrollar como es, también tiene muchos problemas. Es otra especie de Etiopía. Djibouti es una excepción un poco distinta, no es que sea lo mejor, pero sí es un poco exceptuado de los cuatro. Entonces el crecimiento de Etiopía es muy importante para Estados Unidos, claro, pero todavía falta mucho. El otro país es Kenia. Como ustedes lo ven, Kenia le bloquea a Etiopía la salida al mar. Kenia sí tiene mar, tiene un gran lago aquí al occidente que le sirve para nutrir de agua una buena región. Tiene mucha más posibilidad porque ya está sobre la zona verde, un poquitico más alejada de la zona subsahariana y del Sahel. Pero el gran problema de Kenia son las guerras internas, los conflictos. De hecho, parece que fueran colombianos, y la violencia y el terrorismo islámico. Allá también estuvo el señor Landó, hizo algunos inicios de acuerdos, compromisos de seguridad, de paz, de apoyo. Como decíamos anoche, hace rato que Estados Unidos metió a Kenia a que participara en la fuerza multinacional de policía, que resultó siendo multinacional uninacionalmente, que solo fue Kenia, dizque a controlar las pandillas de Haití que no las controla nadie. No les ha ido tan bien y ya poco a poco han ido desmontando ese apoyo, pero Estados Unidos sabe que en el fondo hay un gobierno aliado para los intereses geoestratégicos. ¿Cuál es la razón? Lo decíamos anoche y lo volvemos a repetir, toda esta zona oriental del África está en la mira de China, metiéndole desarrollo y corrupción, inclusive en Kenia han metido ya unos ferrocarriles que están muy avanzados y en otros países.
Y claro, con esa posición y esa riqueza que tienen estos mares, es que estos países sí son pobres por los dirigentes políticos y sus problemas internos, pero con semejante mar abierto al frente y con la posibilidad de extenderse las 200 millas y más sin que nadie les diga nada, pero no han podido, viven en la miseria, contradicción total. Entonces, viendo eso, todos esos puntos, quisiéramos, mi coronel Fuentes, hoy estamos poquitos, escuchar una reflexión, porque anoche ya hicimos una parte del análisis, es una reflexión de qué nos deja todo esto de puntos de análisis, comprensión respecto a lo que es la conducción de los estados y la visión geopolítica de los recursos naturales, pues como decimos, los mapas hablan solos y estos mapas nos indican una cosa distinta que cualquier lego en la materia diría, pero tiene la riqueza al frente en el mar. ¿Por qué no se desarrolla? ¿Dónde está el problema? ¿En la religión? ¿En los políticos? ¿En la delincuencia? ¿En la mentalidad? ¿En las guerras de los vecinos? ¿En dónde está el problema? Reflexionemos un poco sobre eso. Sigamos, Nicolás Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel. Muy buenas noches para toda la sala virtual. Eugenio Alarcón, bienvenidos como siempre. Te le damos la palabra inicialmente a nuestra ingeniera Rosita. Adelante, ingeniera Rosita, bienvenida. Ingeniera Rosita. Tiene el micrófono cerrado. Bueno, te le damos la palabra a mi coronel Iván González. Bienvenido, mi coronel. Gracias, mi coronel. Cedo el turno, por favor. Bueno, entonces adelante, por favor, mi coronel César Saavedra. Gracias, Nicolás. Nuevamente, buenas noches para toda la sala. Bueno, hoy ya con la segunda versión queda mucho más claro de entender todo este problema que tenemos con África eh, Oriental, con sus vecinos, con la necesidad de tener el control sobre estos estrechos y la validez geopolítica y geoestratégica que tiene los canales o los estrechos. Entonces yo lo que veo ahí indiscutiblemente, ¿por qué no se ha desarrollado? Porque sencillamente no ha habido voluntad de los países que tienen esa ventaja de, de poder explotar y con eso tendrían para vivir sin necesidad de estar pensando en otras cosas. Entonces creo que a veces falta la identidad, la unión, la, el deseo geopolítico y estratégico de hacerlo, porque eso también obedece a que cada país tiene sus propios intereses. Y ahí lo vimos con el recorrido que hizo este funcionario de los Estados Unidos. Estados Unidos muestra sus intereses, Israel muestra sus intereses reales también, y veo que Estados Unidos lo que está haciendo es, como decimos nosotros, el poder detrás de la silla. Él está empujando, sosteniendo y apoyando a Israel para que él sea el que lidere. Por eso él no hace el reconocimiento, pero lo que haga Israel él lo respeta. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para mirar que lo que importa en este momento es el desarrollo de esa región y tienen con qué hacerlo. O sea, tienen países interesantes que pueden aportar, como es Israel, Estados Unidos, China, Rusia no tan abiertamente, pero con esos tres países creo que le daría un muy buen desarrollo y eso es lo que necesita esa región. Estamos cansados de ver la pobreza, pero es una pobreza que se tiene porque no hay la voluntad de crecer y desarrollar. Muchas gracias, mi coronel. Usted, mi coronel, muy amable. Ingeniera Rosita, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Realmente, tanto en esos países del África como nosotros aquí en Colombia, estamos incumpliendo con el beneficio tan grande que nos ha dado la naturaleza, y lo que deberíamos hacer sin duda alguna es olvidarnos de problemas ideológicos y dedicarnos
a lo que es la vocación real de nuestro país por todas los por toda la inmensa cantidad de recursos naturales que tenemos en los mares, en nuestro sistema fluvial, en nuestras montañas, en nuestros distintos climas. Entonces, realmente ni las religiones, afortunadamente aquí no es el caso religioso, aun cuando lo están pretendiendo también, y las ideologías es lo que tiene enferma a la humanidad y sin desarrollo, tanto a países como en Sudamérica, muy especialmente, y en el África. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Rosita. Adelante de nuevo mi coronel Iván González. Bueno, entonces adelante don Eduardo Patiño. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, la cuestión de el Cuerno de África y del Oriente de África pues es mucho más compleja, en la medida que pues podemos partir de un principio sin hacer una conferencia paralela, que es que el culpable de lo que está pasando en el Cuerno de África y en Europa ha sido también las mismas potencias europeas desde el Congreso de Berlín en 1885 cuando hicieron el reparto de África, porque hicieron el reparto de África sin tener en cuenta las diferencias culturales y las diferencias étnicas, religiosas que habían dentro de los mismos grupos tribales que habían en el África, especialmente el África subsahariana. Entonces, la descolonización, cuando los europeos practicaron la descolonización en la posguerra, cometieron el error precisamente de descolonizar, pero sin saber, es decir, creando unas fronteras imaginarias donde se dieron estados antes que naciones. Entonces, la creación de esos estados nacionales, en vez de crear naciones-estado, es lo que ha llevado a estos problemas interétnicos, que es lo que limitan el desarrollo económico. Ahora, lo que hay que ver es que de pronto estas tribus no están bajo un planteamiento eurocentrista, que eso es lo que pasa. Y al no tener un planteamiento eurocentrista, entonces ven otras formas de mirar su cosmovisión, su entorno cultural, su vida y su forma de desarrollo. Para ellos el desarrollo es diferente a lo que pensamos nosotros los occidentales como desarrollo. Entonces, esto es mucho más complejo de lo que se cree. Entonces, el ejemplo para Colombia es ese. Los colombianos tenemos una ventaja de que Colombia, como está circunscrito entre la órbita de América Latina, es mucho más eurocentrista y es mucho más occidental. Entonces tenemos el concepto de desarrollo a la manera occidental. Entonces tenemos que circunscribirnos y reforzar nuestra identidad no solamente como colombianos, sino como bueno, no, a ver, como colombianos, como occidentales también. Pues respetando las otras creencias interétnicas, interculturales, pero de la misma manera ir a un solo punto, ir hacia esa búsqueda de desarrollo, buscando la unión nacional y anteponiendo los intereses ideológicos, como decía Rosita, y también interétnicos ante este desarrollo que estamos buscando, un desarrollo que ha sido tardío desde la independencia. Entonces, cómo se puede generar ese desarrollo? Ese desarrollo se puede generar buscando no solamente dirigentes que tengan la sabiduría y que no estén sujetos a intereses particulares, que no hayan intereses de partido, la patria por encima de los partidos, como lo decía Rafael Reyes. Asimismo, buscar también empresarios que estén dispuestos, una nueva generación de empresarios que estén dispuestos a crear ese desarrollo eh, colombiano y tener, pues promoviendo, creando tecnología con desarrollo sostenible, quedándose aquí y que el Estado estimule a esta nueva generación de empresarios a que se queden y que no patenten sus inventos en otros países, porque dicen, no, aquí no me quedo porque aquí me roban mis invenciones. No, que se queden aquí, que generen y que patenten sus inventos y generen empresa, que es lo que se necesita, ampliar el mercado interno. El mercado interno es importante para que el comercio interno no solamente esté limitado en el área andina, sino en todas las regiones del país, de norte a sur,
de la Guajira al Amazonas, del occidente al oriente, ¿sí? Bueno, y también ante todo, tener una visión geopolítica, anteponer la geopolítica ante los intereses particulares. Y para tener una visión geopolítica, yo diría que hacer una recomposición de la carrera diplomática, donde todos los diplomáticos 100% sean de carrera, como es en Estados Unidos o Brasil. Y así anteponemos nuestros intereses geopolíticos sobre los demás. Y Colombia tiene una visión geopolítica, y al tener una visión geopolítica también tendrá una posición, una visión de geoestrategia y de seguridad como lo tiene Israel, y de la misma manera una visión de industria y progreso que nos lleve a esa consolidación de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Bueno, mi coronel Carvajal creo que entró a lo último, no sé si desea aportar algo o un saludar. Adelante, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches. No, cedo el turno, gracias. Bueno, correcto. Bueno, de mi parte, mi coronel, pues me encantaría mucho con este tema darle una mezcla en lo que tiene que ver con dos teorías supremamente importantes, mezclar de lo que vimos ayer y lo que vimos hoy, de semejante tema tan trascendental como es este, y aplicar algo de la teoría de Mackinder y la otra de Mahan. Y vemos de que si hay una cierta mezcla de estas dos teorías, pues ese es buscar el dominio territorial y otro el dominio marítimo para consolidar una visión de objetivo, ya sea global o terrestre o marítimo en los puertos. En este caso yo creo que aplica muy bien estas dos teorías, viéndolo con una visión estratégica dentro del ambiente geopolítico por parte de los Estados Unidos y por parte de Israel. Amén de que, pues, si vamos a mencionar la ONU, que está en cuidados intensivos y próximo a desaparecer porque ya los apoyos económicos se le diezmaron totalmente, que eso era una sola burocracia. Entonces, son un periódico ya leído, olvidado, de la ONU. Entonces, es como ya las potencias precisamente aprovechan estos escenarios por situaciones, me parece, culturales. Son desfases culturales que tienen estos países que de alguna manera a su suerte, buscan sobrevivir y pedir un auxilio o estirar la mano para que estas potencias puedan librarlo seguramente de un proceso dictatorial o, en su efecto, de, de territorios que estén, pues, diezmados por el terrorismo. Usted bien nos lo explicaba con esta cantidad de grupos que hay allí, eh, y que de alguna manera ha trascendido en el tiempo la disputa y demás aspectos que afectan la vida de estos países. Gracias, mi coronel. Y entonces terminamos la ronda, hoy pues muy corta en la sala, de participantes, pues ya por la situación técnica. Le agradecemos su conferencia y le damos la palabra para la bendición por el día de hoy también. Bueno, muchas gracias, mi coronel Fuentes. Lo decíamos ayer, y lo repetimos hoy 2 veces y ahora por tercera vez. Este caso del Cuerno del África es geopolítica pura en su más clara y concisa extensión. Al revisar todos los componentes de lo que está ocurriendo en el Cuerno de África y cuáles son los antecedentes y las posibles consecuencias porque se vislumbran, no podríamos descartar que esta tierra, que es aparentemente vista como un peladero, un moridero allá donde hay un poco de gente quedada, atrasada, podría ser el punto de disloque
para un gran conflicto por los intereses que allí se tercian, por un lado. Por el otro, pues todos ustedes se enfocaron en el análisis de ver que hay una miopía total de los dirigentes de esas regiones para mirar la prospección de sus estados y el empleo adecuado de sus recursos para el desarrollo y la integración a la dinámica que lleva el mundo, no a la cultura del mundo, porque eso es muy difícil, cada quien tiene su cultura, pero el mundo sí lleva una dinámica económica, política, social, de comercio, de relaciones internacionales, de tecnología, a la cual no se puede renunciar, porque es que el que renuncia a la tecnología se queda del tren de la historia. Entonces también ha faltado eso que vean en conjunto. Pero quiero cerrar hoy con un comentario que no lo hemos tocado en el tema y que parecería ser otro tema, pero que es el mismo, porque es geopolítica pura. Este mapa nos cae como anillo al dedo y lo podemos desmenuzar y dar vueltas y hablar aquí horas y horas de lo que hay. Pero vamos a tocar puntos concretos. Este mar interior, que ven ustedes aquí, que simplemente es una prolongación del Atlántico hacia el, hacia el oriente, forma el mar Mediterráneo. Y que el hombre, el ser humano, en 1850, 55, 56, logró por fin unir en un punto diferente al sur de Chile y al sur de África, al Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Y lo unió aquí en el Canal de Suez, porque al fin y al cabo son dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, que en distintas zonas le van cambiando de nombres, y aquí se llama Índico y aquí se llama Atlántico. Aquí al norte de España lo llaman Cantábrico, más arriba lo llaman Báltico, y más arriba Océano Glacial Ártico y al sur Océano Glacial Antártico, que se parte en dos, una parte para el Pacífico y otra para el Atlántico. Pero en síntesis, pues es un solo, la Tierra son tres cuartos de agua y está partida en dos océanos genéricos. Dentro de esos dos océanos genéricos hay uno que se extiende más hacia el oriente dentro de una tierra interior, un inland, como llaman en geopolítica. Y hay un estrecho pequeñísimo que es el de Gibraltar que permite que estas aguas del Atlántico inunden estas depresiones y formen un mar interior que llama el Mediterráneo. Todos lo conocemos, lo aprendimos en secundaria, pero aquí comienza nuestra reflexión geopolítica. ¿Cuál es la razón lógica y geopolítica para llegar a que esta zona norte o este litoral norte del océano Mediterráneo se dedicó por muchos siglos a desarrollar la humanidad? Aquí se desarrollaron el imperio griego, el imperio romano, más hacia el fondo se desarrolló Alemania y más al norte el Reino Unido, a España también que salió a conquistar el mundo y lo logró de los portugueses. Todo con base en el Mediterráneo porque se consideraba que el que se saliera de aquí un poquitico hacia el occidente entraba al mar de las tinieblas y el concepto que se tenía era que llegaba un momento en que había una especie de catarata y que caían al infierno. Cuando Colón se atrevió a dar la vuelta, demostró que eso no era cierto, que lo que se encontraba de por medio era otro gran continente. Pero bueno, eso es harina de otro costal. La reflexión es cómo la humanidad desarrolló el comercio, la industria, la ciencia, la guerra, la tecnología, la literatura, las artes, todo aquí en este pedacito. Ahí fue donde se desarrolló la humanidad actual. No quiere decir que en China y en India no estaban desarrollando otra civilización. Claro, claro que sí. Pero hablemos de los valores occidentales. Como no significa que se esté de acuerdo, miremos para el otro lado. ¿Y esta franja azul qué? Si es que es el mismo mar, son las mismas condiciones, la misma riqueza. ¿Por qué estos se desarrollan tanto y estos se quedan aquí en el atraso? ¿Y por qué estos vienen y expolian todas estas zonas, las ocupan, como veíamos en alguna conferencia el año pasado, antepasado, que antes de la Primera Guerra Mundial el mapa de África era
Esto es holandés, esto es alemán, esto es portugués, esto es inglés, esto es francés, esto es español, y esta gente nada. Entonces tiene que haber una razón histórica por qué no se accedió a la tecnología o por qué estas etnias no se desarrollaron. Pero nos indica dos cosas también el mapa, que el desarrollo del ser humano occidental, fundamentalmente, y obvio el de China, India y Zipango, como le dicen al Japón, se desarrolló sobre el mar, ¿no? Y lucharon contra el mar y salieron a descubrirlo, y el gran imperio británico creció sobre los mares, etcétera. Si miramos el mapa de África, y con esto quiero cerrar la reflexión, miren ustedes que la mayoría de los países, Túnez, Marruecos, Argelia, Egipto, Sudán, por mencionar algunos, ¿no? Sudáfrica, tienen costas sobre el mar y no cualquier costa. Vean ustedes la diferencia. Italia tiene unas costas, pero sí es muy pequeñito y su territorio continental, su plataforma continental se la limita por el sur, se la limita por el occidente, por el oriente. Lo mismo le pasa a Grecia, lo mismo le pasa a Francia, lo mismo le pasa a España, que para el Cantábrico tiene, pero tiene el problema con Gran Bretaña y Gran Bretaña igual. Portugal tiene un poco más de libertad. Pero estos países del África, si ustedes miran, ¿cuál de los que tiene costa, con excepción de los que están aquí en inland, una zona interior, no tiene esa proyección tan impresionante de territorio marítimo? Entonces, ¿dónde está el problema? Acceso a la tecnología, visión, mentalidad, organización tribal. Pues obvio, cada cultura es distinta, pero es que la cultura europea es distinta toda. Los bávaros son muy diferentes de los eslavos, y los eslavos son muy diferentes de los rumanos, y los celtíberos son muy diferentes de los sajones, y son culturas completamente diferentes, pero encontraron en la explotación del mar la forma de pelear y de unirse, la forma de comerciar y enriquecerse, la forma de generar industria, de salir a buscar el control del mundo. Entonces todos dirían, no, es que estos son más atrasados, no, pero sí, antes al contrario, se dice que nosotros aparecimos como seres humanos fue aquí en el África, en la transición del Pithecanthropus erectus en homínidos. Entonces esto nos deja pensando muchísimo que la geopolítica siempre ha existido, no decantada como ciencia y teoría, pero que lo que ha faltado son líderes visionarios que la entiendan y que interpreten los cambios en otros escenarios mundiales, porque explicaciones le podemos encontrar muchos y atribuirse a la cultura, pero la realidad nos lo muestra el mapa, con un mar tan grande al frente, y si nos venimos para Latinoamérica igual, ¿cuánto mar tiene al frente Brasil? La misma oriente de Venezuela, Argentina, Uruguay, ¿y por qué no se desarrollan igual que los países? Algo pasa, ¿no? O México, que tiene mar no solamente para el oriente, sino para el occidente, muchísimo más grande que los demás. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el problema? Bueno, entonces con esto cerramos, reiteramos, el Cuerno del África nos deja una enseñanza no solo para el Cuerno del África, sino para nosotros, para la geopolítica mundial. Y quizás si nuestros dirigentes entendieran estas cosas y las vieran sobre los mapas y las evaluaran, podríamos tener mucha gente más capaz, tanto en los candidatos como en los que ya ejercen los cargos. Mañana regresaremos con otro tema de estos de reflexión, de análisis, de formación. Vendrá el jueves el abogado Usuga también a traernos otro tema interesante, y aquí estaremos siempre tratando de formar estadistas con visión de estrategas y estrategas con visión de estadistas. A todos les deseamos una feliz noche y que Dios nos siga iluminando. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Gracias Bueno, por Gracias, feliz noche para todos. gracias.